niño no puede opinar de motores», aseguró la heredera, y minutos después todos quedaron en silencio. ¿Alguna vez pensaste que un simple niño podría dejar en silencio a expertos y millonarios? Lo que comenzó como una burla en un taller de lujo se transformó en una lección inolvidable sobre humildad, fe y talento verdadero. Prepárate para descubrir cómo lo imposible se volvió realidad delante de todos los ojos incrédulos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que verás hoy cambiará tu manera de creer en los milagros. La vida, a veces, pone delante de nosotros escenas que parecen sacadas de una parábola. Allí estaba la heredera, dueña de una colección de autos de lujo, acostumbrada a que todo girara a su alrededor. El taller parecía un templo del metal y la velocidad, con mecánicos vestidos de grasa y herramientas tintineando como campanas. De pronto, entre las sombras, apareció un niño de apenas 12 años. Sus pasos eran tímidos, pero su mirada estaba llena de determinación. Frente al Porsche más valioso, se atrevió a acercarse con la inocencia de quien no sabe de jerarquías, solo de pasión. La heredera soltó una risa despectiva y dijo con seguridad: «Un niño no puede opinar de motores de Porsche». Estas palabras, cargadas de soberbia, revelan algo más profundo: la creencia de que la edad define la sabiduría. ¡Qué error tan común! ¿Cuántas veces despreciamos a los pequeños, olvidando que en sus corazones puede habitar una luz que los adultos hemos dejado apagar? Como aquel pastorcito que nadie valoró, hasta que su fe movió montañas, el niño del taller cargaba dentro de sí una certeza silenciosa. La escena no era simplemente sobre un auto, sino sobre cómo Dios escoge lo sencillo para confundir a los sabios. El comentario de la heredera se volvió una oportunidad para que la verdad emergiera con fuerza. El taller entero respiraba tensión. Los mecánicos fingían concentración, pero sabían que la risa de la heredera había herido a alguien. Esas palabras tenían filo, como cuchillo que corta la confianza de los más jóvenes. ¿Cuántas veces los niños escuchan frases que los minimizan, que les dicen que no son capaces, que deben esperar a crecer para tener voz? Sin embargo, ese instante de humillación escondía un aprendizaje. Lo que parece un insulto puede transformarse en impulso. Como el carbón que soporta la presión hasta volverse diamante, las palabras de desprecio a veces se convierten en el fuego que enciende la valentía. El niño, a pesar del rechazo, no retrocedió. Había algo en sus ojos que recordaba a los soñadores, esa chispa que no se apaga, aunque soplen vientos en contra. Cuando alguien cargado de poder o riqueza intenta apagar la voz de un pequeño, la historia de la humanidad nos recuerda que Dios siempre se complace en levantar al humilde. Tal vez la heredera no lo sabía, pero su burla estaba a punto de abrir un escenario donde el niño mostraría un don extraordinario. A veces, el desprecio de otros es solo la antesala del milagro que está por revelarse. El contraste era evidente. De un lado, la opulencia, la soberbia, la seguridad de quien hereda fortunas. Del otro, un niño con la sencillez de quien solo sabe escuchar lo que arde dentro de su corazón. Esa tensión es la misma que viven muchas familias, cuando los adultos creen que siempre saben más, y los niños sienten que sus ideas no cuentan. Sin embargo, Jesús mismo dijo que el reino pertenece a los pequeños, porque tienen la pureza de creer sin dudar. Así, lo que parecía un simple comentario en un taller se convirtió en un retrato de cómo la vida prueba nuestra humildad. Y aquí está la enseñanza inicial. Nunca desprecies la voz de un niño, porque puede ser el eco de la sabiduría divina. En cada mirada inocente puede haber una intuición que los años no logran dar. Ese primer encuentro entre la risa de la heredera y la firmeza silenciosa del niño
nos recuerda que la grandeza no depende del apellido, ni de la edad, ni del dinero. Depende de la valentía de creer en lo que se lleva dentro. Y a partir de este momento, la historia empieza a mostrar que lo imposible, en manos de un corazón puro, se vuelve inevitable. La frase de la heredera no se quedó suspendida en el aire. Cayó con todo su peso sobre aquel lugar. Los mecánicos, que hasta entonces parecían seguros, cruzaron miradas incómodas. Nadie se atrevía a contradecir a la dueña, pero dentro de ellos algo se removió, porque sabían que el motor del Porsche estaba mal, y ninguno lograba resolver la falla. Esa risa de desprecio se mezclaba con el sonido ronco del motor, como si la propia máquina protestara ante tanta arrogancia. Era un momento en que la verdad se volvía ineludible. El poder y el dinero no podían arreglar lo que solo la sabiduría y la pasión podían tocar. Ese balde de agua fría es el mismo que muchas veces sentimos en la vida. Cuando alguien nos humilla, cuando nuestras ideas son descartadas, cuando nos hacen sentir pequeños. Pero esas situaciones son también pruebas escondidas. ¿Nos rendiremos o seguiremos de pie? Como aquel joven que fue señalado por su familia como incapaz y aún así terminó salvando a los suyos gracias a su fe, también nosotros enfrentamos momentos donde el desprecio nos desafía a demostrar de qué estamos hechos. La incomodidad puede ser el inicio de una gran transformación. Los mecánicos, atrapados en su impotencia, representaban a todos los que se dejan vencer por la presión. Ellos trabajaban, apretaban tornillos, verificaban piezas, pero nada cambiaba el rugido defectuoso. Así pasa con nuestras luchas diarias. Intentamos por todos lados y no hallamos solución. El niño, sin embargo, observaba en silencio, con una paciencia que desarmaba, porque a veces, mientras los adultos nos desgastamos buscando en lo externo, los pequeños saben escuchar lo invisible, esa voz interna que susurra lo correcto. Y es allí donde se abre la brecha para lo inesperado. El motor rugía como una bestia indomable, y cada intento fallido era un recordatorio de que la soberbia no siempre gana. La heredera, aunque no lo decía, sentía cómo la impaciencia la consumía. No había cheque ni título que pudiera comprar la respuesta que buscaba. Así también sucede con la vida. No todo se soluciona con recursos, porque hay batallas que solo se vencen con humildad y fe. Y cuando el orgullo se quiebra, aparece el espacio para la revelación. Ese rugido descompasado era un símbolo de los corazones humanos, ruidosos, cansados, pero a la espera de que alguien toque el punto exacto para traer la paz. En ese ambiente cargado, los trabajadores parecían querer desaparecer. Miradas al piso, suspiros profundos, manos manchadas de grasa sin rumbo. ¿No nos ocurre lo mismo cuando intentamos algo una y otra vez sin éxito? Nos invade la frustración, creemos que nunca podremos y hasta dudamos de nuestro valor. Pero justo en esos momentos, Dios suele levantar a alguien inesperado, un niño, un amigo, una palabra oportuna, porque Él se deleita en mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Allí, en medio de la tensión del taller, esa verdad estaba a punto de hacerse visible. La escena quedaba marcada, una heredera impaciente, mecánicos abatidos y un niño silente. Era como un tablero listo para que la vida jugara su siguiente movimiento. Todos los ojos estaban puestos en los adultos, en los expertos, pero pronto comprenderían que la respuesta no vendría de allí. Lo que parecía un callejón sin salida sería el escenario perfecto para que lo imposible se volviera real. A veces, la desesperación es el preámbulo del milagro. Y en ese taller, lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la forma en que miraban a aquel niño. El niño permanecía inmóvil, como si estuviera atado a la escena por un hilo invisible. Sus ojos brillaban con una intensidad que descolocaba, observando cada detalle del motor
como quien descifra un idioma secreto. No tenía herramientas en las manos ni permiso para hablar, pero su corazón ardía con el deseo de intervenir. Había algo en su postura, en esa quietud cargada de propósito, que recordaba a los héroes silenciosos de la historia, pequeños que supieron esperar el momento exacto para revelar lo que llevaban dentro. La gente suele pensar que la valentía se demuestra gritando o imponiéndose, pero muchas veces la verdadera fuerza se revela en la paciencia. El niño entendía que no hacía falta correr, bastaba con escuchar. Esa mirada fija en el Porsche era la misma que tiene un joven cuando confía en sí mismo, aun sabiendo que los demás lo subestiman. ¿Cuántas veces en la vida nos toca esperar, soportar en silencio y confiar en que llegará la hora justa? En esos momentos, lo esencial no es el ruido de afuera, sino la voz interior que nos dice, sigue firme, lo tuyo llegará. Sus dedos se crispaban con ganas de tocar el metal, como si cada fibra de su ser estuviera conectada al latido del motor. Esa ansia contenida mostraba que no era simple curiosidad, sino pasión verdadera. En la vida, los grandes logros siempre comienzan con ese fuego interior, no con títulos, no con aplausos, sino con el amor profundo por lo que hacemos. El niño no necesitaba reconocimiento. Le bastaba con la certeza de que podía ayudar, y ese deseo genuino es lo que convierte a los pequeños en gigantes a los ojos de Dios. Los mecánicos lo miraban de reojo, intrigados por su firmeza. Algunos sonreían con condescendencia, otros lo ignoraban, pero ninguno se atrevía a sacarlo de allí. A veces la vida funciona así. Mientras los demás se pierden en sus prisas, los humildes permanecen atentos. Como aquel joven pastor que guardaba silencio en el campo hasta que llegó su momento de enfrentar gigantes, este niño sabía que su oportunidad estaba cerca. Esperar no era debilidad, era confianza en el momento correcto. Y aquí quiero detenerme para hablarte directamente. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Ese gesto sencillo de compartir tu emoción no es solo un comentario, es la forma en que juntos mantenemos viva esta comunidad donde lo imposible se hace posible. El silencio del niño se transformó en una lección. No siempre es necesario hablar para demostrar lo que valemos. A veces basta con permanecer firmes, con los ojos fijos en lo que arde dentro de nosotros para que llegue el momento de actuar. Esa escena en el taller no era solo un prólogo mecánico, era un retrato de cómo la paciencia y la fe abren puertas que nadie más ve. Y los minutos que siguieron demostrarían que lo pequeño, cuando se mantiene fiel, puede derribar la soberbia de los grandes. El ambiente en el taller se volvía más denso con cada intento fallido. 3 mecánicos habían probado suerte, ajustando piezas, cambiando bujías, verificando sensores, pero nada lograba que el Porsche recuperara su esencia. Los relojes parecían moverse más lentos y cada segundo caía como un peso sobre los hombros de la heredera. Ella, con el ceño fruncido, miraba su muñeca una y otra vez, impaciente por la falta de resultados. Esa espera, cargada de tensión, era el reflejo de tantas situaciones donde los recursos humanos no alcanzan, y la solución está más allá de lo evidente. La paciencia se convirtió en un fantasma en aquella sala. El tiempo, que suele ser nuestro aliado, parecía ahora un enemigo cruel. Así ocurre en la vida cuando luchamos contra un problema sin salida. Sentimos que las horas no avanzan y que nuestra esperanza se agota. La heredera golpeaba su pie contra el suelo con nerviosismo, sin sospechar que Dios ya tenía preparada la respuesta en quien menos esperaba. A veces la demora no es un castigo, sino el escenario que prepara la revelación. Los mecánicos, sudorosos y exhaustos, se limpiaban las manos con trapos grasientos.
Algunos murmuraban excusas, otros bajaban la cabeza, sabiendo que habían fracasado frente a la mirada de su jefa. Esa impotencia reflejaba lo que tantas veces sentimos en nuestros hogares: padres que no encuentran soluciones, jóvenes que no hallan respuestas a sus luchas, familias que sienten que todo se derrumba. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando la sabiduría humana falla, ahí comienza el espacio para lo divino. La heredera, cada vez más impaciente, era un retrato del orgullo humano. Creía que el tiempo y el dinero debían obedecerle, como todo en su vida. Pero lo que desconocía era que, en el silencio, un niño observaba con calma y paciencia. Esa diferencia era clave. Mientras ella desesperaba, él aguardaba. Así sucede con quienes confían en Dios. Cuando otros se desgastan en la impaciencia, los pequeños de corazón esperan con fe, sabiendo que la respuesta llegará a su debido tiempo. Los minutos eternos se volvían insoportables. El rugido errático del motor parecía burlarse de todos, recordándoles que su conocimiento tenía límites. Y justo en esa impotencia, la figura del niño empezaba a crecer sin que nadie lo notara. Como una semilla escondida bajo tierra, invisible pero llena de vida, él aguardaba su momento. Esa espera nos recuerda que incluso en la oscuridad, lo que está destinado a florecer no puede ser detenido. La tensión llegó a su punto máximo. Relojes, suspiros, manos temblorosas. Todo parecía perdido, hasta que el niño decidió romper el silencio en el instante preciso. Así es la vida. Cuando creemos que el tiempo nos ha vencido, aparece una voz, una acción o un gesto que cambia todo. Lo que parecía un fracaso colectivo se convertiría en una demostración de que la paciencia y la fe siempre valen más que la prisa y el orgullo. Después de tanta espera, el niño rompió el silencio. Dio un paso hacia el Porsche con una seguridad que desentonaba con su corta edad. No pidió permiso, pero tampoco actuó con arrogancia. Solo levantó la voz y señaló con firmeza un punto que nadie había considerado. Con palabras simples, pidió una herramienta. Ese gesto, tan sencillo y tan audaz, dejó a los adultos desconcertados. No era un capricho infantil, era la convicción de quien había visto lo invisible. Los mecánicos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo podía ese pequeño atreverse a sugerir algo en medio de expertos con años de experiencia? Pero lo cierto es que el coraje del niño no nació del orgullo, sino de la pasión. Cuando un corazón se enciende con propósito, no necesita títulos ni reconocimientos para hablar. Así pasa en la vida. A veces, los más pequeños son los que ven con claridad lo que los grandes no logran discernir. La heredera, con el ceño fruncido, dudó entre rechazarlo o permitirle aquel instante. Había en la voz del niño un tono que no admitía burla. Su seguridad le recordaba, aunque no quisiera, que no todo en el mundo se mide con dinero o herencias. El coraje, cuando nace de un corazón limpio, rompe las barreras más duras. Así como un joven puede defender lo correcto frente a una multitud que lo desprecia, este niño se levantaba para mostrar que la valentía no tiene edad. Ese paso adelante se parecía a tantas pequeñas decisiones que cambian destinos. Como cuando un joven se atreve a decir la verdad, aunque tiemble, o como cuando alguien pide perdón, aún sabiendo que puede ser rechazado. Lo que parece insignificante a los ojos del mundo, a menudo es lo que transforma el rumbo de una vida. En ese taller, lo que el niño estaba por hacer no era solo reparar un motor, era enseñarles a todos que la fe y la convicción son más fuertes que la duda y el desprecio. Y ahora quiero detenerme aquí para hablarte directamente. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Ese gesto de fe, aunque parezca pequeño,
es lo que mantiene encendido este camino de historias que inspiran y transforman. El niño, con una simple petición y una señal clara, desafió todo el peso del escepticismo. No necesitaba un largo discurso. Su firmeza bastaba para mover la balanza. Y así nos recuerda que cada uno de nosotros, aun siendo jóvenes, aun siendo pequeños, puede dar pasos valientes que cambien no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Lo que parecía un atrevimiento infantil estaba a punto de convertirse en un acto revelador. El instante en que el niño tomó la herramienta, el aire del taller se detuvo. Era como si todos los ruidos quedaran suspendidos, esperando el desenlace. Con manos firmes y movimientos precisos, él tocó el motor. No necesitó largos minutos ni complicadas maniobras. Apenas unos segundos bastaron para que su intuición encontrara la falla. Ese acto, tan rápido como certero, provocó un cambio inmediato. El rugido del Porsche dejó de sonar torpe y descompasado para transformarse en un canto grave, perfecto y vibrante. Los mecánicos no podían creer lo que escuchaban. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros simplemente abrieron los ojos como platos. Lo que ellos habían intentado sin éxito, el niño lo resolvió con un gesto simple, casi natural. Y aquí se esconde una verdad poderosa. Lo que parece imposible para los sabios y expertos puede ser sencillo para un corazón dispuesto. Así actúa la fe. Convierte la dificultad en oportunidad, lo complejo en sencillo, lo roto en restaurado. Ese rugido perfecto llenó la sala como una sinfonía inesperada. La vibración del motor no solo movía el aire, también sacudía las certezas de todos los presentes, porque en ese momento entendieron que habían subestimado no solo a un niño, sino también la fuerza que puede habitar en lo pequeño. Así pasa en la vida. Cuando creemos que algo no tiene valor, Dios nos sorprende con la grandeza escondida en lo más frágil. El taller, que minutos antes estaba cargado de tensión, se convirtió en un templo de asombro. El niño, sereno, no necesitó presumir. Su sonrisa discreta era suficiente. Esa humildad revelaba lo que muchos adultos olvidan. El verdadero poder no necesita gritar, se manifiesta solo con la evidencia de los frutos. Un motor que vuelve a la vida, un corazón que encuentra paz, una situación imposible que se resuelve. Todo habla más fuerte que 1000 discursos. Así también en nuestras vidas, lo que hagamos con amor y verdad será siempre nuestra mejor respuesta al mundo. El silencio de asombro que llenó el taller es el mismo que llega cuando alguien presencia un milagro. No se trata solo de mecánica, sino de algo más profundo. La certeza de que hay fuerzas invisibles que actúan cuando la fe y el talento se unen. Ese momento mostraba que la edad, el dinero o los títulos no definen el valor de una persona. La vida se encargó de recordarles que lo importante está en la capacidad de creer y de actuar con valentía. Y así, el rugido del Porsche transformado en música fue la confirmación de que la paciencia del niño no fue en vano. Lo que parecía apenas un capricho infantil terminó siendo la solución que nadie pudo encontrar. Ese instante nos enseña que cada uno de nosotros, sin importar la edad o las circunstancias, puede ser instrumento de algo grande. Cuando confiamos en el don que llevamos dentro y lo ponemos al servicio de los demás, lo imposible se vuelve inevitable. El rugido perfecto del Porsche cayó como un rayo en los oídos de la heredera. Sus labios, acostumbrados a ordenar y burlarse, quedaron mudos. No encontraba palabras, porque todo lo que había afirmado se derrumbaba ante la evidencia. Los mecánicos, que minutos antes intentaban mostrar autoridad, bajaron la mirada con vergüenza. No podían sostenerla, porque sabían que habían sido vencidos no por otro experto, sino por un niño de 12 años. Ese silencio cargado de asombro revelaba algo más profundo.
La soberbia siempre queda pequeña frente a la verdad. La heredera había confiado en títulos, en apellidos, en fortunas, pero el niño confió en lo que ardía en su interior. Y allí está la lección. Lo que viene de Dios, lo que nace de un corazón sincero, no puede ser apagado por el desprecio. Ese instante mostraba que la grandeza no siempre se mide en años vividos, sino en la fuerza de creer y actuar con fe. El niño sonrió, no para humillar, sino para mostrar que la pasión es suficiente para iluminar los rincones más oscuros. En su gesto había humildad y orgullo sano, el orgullo de quien sabe que el esfuerzo y la convicción tienen valor. ¿Y cuántas veces en la vida necesitamos recordar esto? No somos pequeños por la edad ni por las circunstancias. Somos grandes cuando tenemos la valentía de permanecer fieles a lo que creemos. El niño lo demostró sin pronunciar un sermón, solo dejando hablar a sus hechos. Los mecánicos, cabizbajos, eran como espejos de nuestra propia humanidad cuando fallamos. A veces nos cuesta reconocer que un pequeño puede enseñarnos, pero aceptar que otros, aun los más jóvenes, tienen algo que mostrarnos es parte de la verdadera sabiduría. La humildad no consiste en saberlo todo, sino en estar dispuesto a aprender de cualquiera, incluso de quien menos lo esperamos. La heredera, inmóvil, representaba el choque de la soberbia frente a la verdad. En ese momento entendió que ni el dinero ni la herencia podían comprar lo que el niño tenía: pasión, fe y un don genuino. Así también la vida nos detiene para mostrarnos que lo esencial no se compra ni se hereda, se cultiva. Y los que aprenden a escuchar esa verdad transforman su entorno con actos sencillos, pero llenos de poder. Y ahí, en medio del silencio, la historia concluye con una imagen inolvidable. Un niño sonriente frente a un Porsche que ruge perfecto, y adultos que reconocen en silencio la grandeza que habían despreciado. Esa escena nos recuerda que la fe y la perseverancia siempre tendrán la última palabra. Que nadie te haga sentir pequeño, porque dentro de ti hay un motor más fuerte que cualquier burla, el motor de la fe, que cuando se enciende, hace callar al mundo entero. Lo que nació como desprecio terminó en silencio reverente. La heredera, los mecánicos y todos los presentes comprendieron que el valor no se mide en edad ni en herencia, sino en la fe que habita en lo más sencillo. El rugido del Porsche no fue solo un motor reparado, sino el eco de una verdad eterna. Dios levanta a los pequeños para mostrar lo grande. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón? Escríbelo en los comentarios, comparte este mensaje, y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún tenemos muchas historias que revelarán la fuerza invisible de la fe.